Dios nos dio a los seres humanos dos piernas, ¿verdad? Tenemos un cuerpo simétrico, tenemos un cuerpo que puede equilibrarse, caminamos, subimos escaleras, corremos, recogemos cosas del piso, no sé, hacemos muchas actividades con nuestras piernas. Las piernas nos dan estabilidad. Ciertamente somos más eficaces con una pierna que con otra. Los que somos derechos o diestros utilizamos más la pierna derecha cuando necesitamos pues mover algo con los pies o cuando estamos trabajando o cuando estamos haciendo deporte. Y otras personas tienen la pierna izquierda más fortalecida y decimos que son zurdos y ellos cuando juegan fútbol patean con el pie izquierdo, con la pierna izquierda. Pero ambas piernas son importantes y las necesitamos para nuestro caminar diario. En un sentido espiritual, también la iglesia tiene dos piernas y estas piernas son la palabra y el espíritu. Quiero mostrarle esta gráfica que tengo acá. Y aquí podemos ver cuáles son las piernas de la iglesia, la palabra y el espíritu. ¿Ok? Cuando hablamos de la palabra, estamos refiriéndonos a la Biblia, estamos refiriéndonos a que una pierna tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Estamos hablando de un fundamento doctrinal, estamos hablando de teología sistemática, estamos hablando del consejo de Dios expresado en las Sagradas Escrituras de Génesis, Apocalipsis, estamos hablando de los mandamientos de Dios, de la ley divina. Estamos hablando de hacer una correcta exégesis de las verdades bíblicas, un estudio hermenéutico de las verdades bíblicas. Estamos hablando de todo el corpus de la Biblia como un consejo de Dios. No podemos sacar un versículo fuera de su contexto y andar por la vida proclamando ese versículo, ¿no? Entonces necesitamos tener palabra. La Biblia dice en el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad y eterno todo juicio de tu justicia. Esto quiere decir que la suma de la palabra de Dios, está mi Biblia, la tengo por allá. La suma, es decir, de Génesis a Apocalipsis, la suma del consejo de Dios expresado en Génesis, de Génesis a Apocalipsis, es la verdad. No podemos sacar un versículo y no revisar todo el consejo de Dios de Génesis Apocalipsis. Entonces, vamos a definir una de las dos piernas de la iglesia como la palabra, ¿ok? Y la otra pierna es el espíritu, ¿ok? Estamos hablando acá de la eficacia de la fe, el poder de Dios, la presencia de Dios, los dones espirituales, la unción del Espíritu Santo, la gracia de Dios derramada. Ambas cosas son necesarias. Ambas cosas son necesarias. Y bueno, yo quiero compartir brevemente, estaba leyendo este libro, Establezca su iglesia, es un libro muy, muy bueno, un libro más para pastores, pero cualquier persona puede leerla, de Larry Schindler, es un misionero que ha estado en varios países allá en América Latina, en Costa Rica, Honduras, Nicaragua y en México también. Ha establecido varias iglesias. Bueno, es un libro muy bueno, pero yo lo que quiero hacer notar de este libro son algunos comentarios que él hace en el capítulo primero de una iglesia establecida. Él hace referencia a que la iglesia debe establecerse de acuerdo a un orden divino. No es solamente abrir un local, rentar un local, empezar a invitar gente y dar una palabra motivacional. No, tiene que haber un orden divino, así como el Antiguo Testamento fue establecido por Moisés de acuerdo a diseños divinos. El diseño que le fue mostrado a Moisés en el monte, él lo estableció en el valle, en el desierto, en el tabernáculo, y cómo las vestiduras sacerdotales, las ceremonias, los rituales, todo fue un orden establecido por Dios. De la misma manera, este Larry Schindler, él habla que la iglesia también tiene que tener un orden divino para que haya el respaldo de Dios. No podemos solamente ponernos a hablar de cualquier cosa y hacer las cosas a nuestra manera. No, y hay un orden establecido
vemos patrones bíblicos, patrones neotestamentarios, patrones en el libro de los Hechos. Hay una doctrina que tenemos que respetar, hay lineamientos que tenemos que respetar, y es muy peligroso hacer las cosas así nada más porque se me ocurrió, porque tengo la emoción de iniciar una iglesia nueva, voy y la abro. Ciertamente a niveles legales es posible hacerlo porque el Estado mexicano es un Estado laico, no se mete, digamos, en aspectos doctrinales y por lo tanto no hay una supervisión estatal, pero dentro de la perspectiva del reino de Dios, pues sí sería peligroso, incorrecto que hagamos las cosas a la ligera. Entonces hay que establecer bien la iglesia. Bueno, en el capítulo 1, este libro, que no habla de lo de las piernas que le estoy diciendo, nada más quiero hacer un comentario. Este autor menciona que hay iglesias, menciona tres tipos de iglesias que no están establecidas, que no están usando un modelo bíblico, neotestamentario, y él menciona un tipo de iglesia que es como un montón de materiales de construcción, un montón de materiales de construcción. Todos hemos ido o hemos pasado por algún lugar que están construyendo y vemos los ladrillos, los bloques, el cemento, las varillas, las maderas, todo lo vemos allá escorado, no digamos estibado, pero no quiere decir que hay un edificio. No hay un edificio porque las cosas no están unidas. ¿Qué se necesita para unir las cosas? Se necesitan planos, se necesitan combinar materiales, cemento con cal, con polvo de piedra, con agua, hacer ciertos tipos de mezclas, ¿no? Para ciertas cosas, para pegar bloques, para columnas, para traves. Y un plano arquitectónico, ingenieros civiles, obreros, y bueno, así se va construyendo un edificio. Entonces, cuando tenemos un terreno solamente y tenemos muchos materiales puestos, acumulados o arrimados, no tenemos un edificio. Entonces, este Larry Schindler dice que muchas iglesias lucen así, que están los materiales de construcción puestos, pero no están unidos, no están trabajando juntos, no están edificando juntos, no hay una estructura, no hay un crecimiento individual, por lo tanto no hay un crecimiento corporativo. Ok, y dice acá el autor, cada pieza, cada pieza tiene un valor intrínseco en sí mismo. Cada ladrillo, cada bloque, cada clavo, cada porción de cemento, en sí mismo tienen un valor grande, pero al estar desunidos, no suman para el propósito global del edificio. Entonces, un ladrillo solo, ¿de qué sirve? Un costal de cemento por sí solo, ¿de qué sirve? Tiene que haber una combinación de factores, de elementos, una combinación de materiales para que el proyecto global empiece a cobrar forma. Ok, un clavo solo no cumple su propósito, pero una vez fijado cumple en algo, se convierte en algo muy útil. Un ladrillo solo es inútil hasta que no sea pegado en un lugar con cemento. Bueno, muchas iglesias, dice él, lucen como materiales de construcción. Y el desafío es que nuestra iglesia, o si alguien me está mirando de otra iglesia, es que su iglesia no sea un montón de materiales de construcción arrumados, pero que no están siendo edificados. Entonces, esta es la primera visión de una iglesia que no está establecida. El segundo ejemplo que nos presenta este autor es como un aeropuerto, una iglesia aeropuerto. Un aeropuerto, pues está lleno de gente todo el tiempo, pero todos son transitorios, todos son temporales. Hay salas de espera, hay una logística impresionante, hay, digámoslo así, ujieres que nos guían, hay que el vuelo tal sale en la sala tal, en la puerta tal, y la gente está corriendo en un aeropuerto. Hay, digamos, zonas de cafetería, zonas de comida, y es un lugar muy bonito, es un lugar grande, espacioso, con mucha actividad, con mucha logística, pero todo es transitorio. Al final del día el aeropuerto vuelve a quedar vacío y pudieron pasar a lo mejor en un día
30,000 personas por un aeropuerto, pero nadie está establecido. Así que muchas iglesias son como un aeropuerto también. Dice, hay mucha actividad, mucha gente que viene y va, pero no están establecidas. Todo es transitorio y provisional. ¿Ok? Hay mucha actividad y movimiento. Dice, la mucha actividad y movimiento no garantiza que una iglesia esté cumpliendo la voluntad de Dios. Wow, está tremendo esto. Que haya mucha actividad o movimiento no es garantía de que la iglesia esté cumpliendo la voluntad de Dios. Una iglesia aeropuerto no está cumpliendo la voluntad de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado de no construir una iglesia aeropuerto, donde hay mucha actividad, mucha logística, muy bonito todo, pero nadie está permaneciendo. No hay relación entre nosotros. ¿Ok? Y el tercer ejemplo que presenta este autor es de una iglesia vivero. Vivero. Usted va a un vivero y ¿qué es lo que va a encontrar? Las plantas en bolsitas, ¿no? Los pinos, las palmeras, las plantas de ornato, los árboles, todos están en bolsitas negras y están todas puestas juntitos, ¿no? Entonces, en una iglesia vivero, la gente no está creciendo. La gente está puesta en una bolsita. No tiene espacio para crecer. Y esas personas no están echando raíces, por lo tanto no están creciendo, por lo tanto no están madurando, por lo tanto no están llevando fruto y también son portátiles. Se pueden llevar de un lugar a otro, no pasa nada. Entonces, hay muchas iglesias vivero. Dice el autor en este punto, tienen ministerios y creyentes de poco desarrollo que no llevan fruto y están ahí de manera provisional. ¿Ok? Mientras permanecen en el vivero, todo está bien, pero en cualquier momento pueden ser movidas. Cualquier actividad o cualquier situación de inconformidad va a hacer que se muevan. Bueno, este es un ejemplo de lo que yo le quería decir cuando no tenemos una iglesia, aquí está el libro, una iglesia que está caminando en un orden, en el orden de Dios. Ok, es un muy buen libro, lo recomiendo, está en Amazon también, lo puede comprar y es un libro para leer con una taza de café en una mañana, ahí en el patio, no sé, junto a en una mesita de esas lindas, ¿no? Y un capítulo diario sería bueno leer este libro. Muy bien, vamos a regresar a nuestra gráfica que estábamos presentando hace rato. Ok, ya vimos que la iglesia tiene dos piernas, ¿verdad? Una es la pierna de la palabra y una es la pierna del espíritu. Cuando hablamos de la palabra, estamos refiriéndonos a la Biblia, al fundamento doctrinal, a la teología sistemática, al consejo de Dios implícito a lo largo de toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Dios le dijo a Josué en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo tengo una preocupación hoy en día que la iglesia moderna ya no está leyendo, hermanos. La iglesia moderna ya no está leyendo. Yo le comento. Yo batallo con esto en mi propia iglesia. Yo exhorto a la gente a que lleve su Biblia de papel. Mis líderes lo saben. Que lleven su Biblia de papel a la iglesia. Hoy todos estamos ya con los dispositivos. Tristemente, yo he estado en congresos, hermano. Yo he estado en lugares donde yo, perdón, hermano, con humildad lo digo. He estado en un congreso, he estado en alguna actividad en otros lados y a veces yo soy la única persona que tiene una Biblia de papel. Todos están con dispositivos. Y digo, el dispositivo es un distractor tremendo. No podemos nosotros prestarle atención a la palabra de Dios cuando está siendo predicada por un expositor y yo estoy con el dispositivo y entonces me están entrando mensajes, me están llegando correos, me están llegando actualizaciones del Facebook
el Twitter asoma y me dice que ya fulano de tal ya escribió tal cosa. Entonces uno no puede concentrarse cuando está en un dispositivo. Tenemos que volver a la palabra, al libro. Por eso dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y yo sé lo que muchos de ustedes estarán pensando, bueno, pastor, pero la Biblia es la Biblia y lo importante es aplicarla, conocerla. Sí, sí, pero por generaciones, hermanos. Desde la Reforma Protestante hasta el siglo XX, hemos sido el pueblo del libro. Y ahora ya no. Ahora ya no somos el pueblo del libro. Y tristemente yo he visto que los creyentes ya no están leyendo la Biblia porque hay mucho humanismo en los mensajes modernos que se están recibiendo sin verificar, sin pesar el espíritu del predicador y se están comiendo como quien come una hamburguesa. Usted no puede, aunque sea una prédica mía de su pastor, usted no puede comerse una predicación como quien come una hamburguesa. Como el que come una hamburguesa la agarra, ¿verdad? Y da una mordida enorme y se come y está comiendo a mordiscos y traga todo. Nosotros debemos escuchar la palabra de Dios como quien come pescado frito. Cuando vamos a la playa, vamos a comer el pescado frito, está ya nuestro pescado, ¿no? Y mi esposa siempre le prepara tacos a Caleb, pero Caleb, como está chico y él no pudiera identificar las espinas, que a veces son hasta transparentosas, entonces mi esposa saca la carne, le hace así y le pone el taco, ¿no? Entonces, ¿cómo comemos el pescado frito? No lo comemos a mordidas, porque nos llenaríamos de espinas la garganta, sino que sacamos la carne y desechamos los espinos. Tristemente, hay una crisis en la iglesia de hoy de palabra. Hay mucha opinión expresada. Hay humanismo, hay relativismo, hay buenas intenciones, buenos sentimientos en muchas conferencias de los predicadores más famosos que están en las redes sociales. Y hay palabra de Dios, sí la hay, por supuesto que la hay, pero a veces no es el 100% de la prédica, no es el 100% de la palabra de Dios. Uno tiene que tomar lo bueno y desechar lo malo. Nosotros podemos predicar la palabra de Dios y los pastores tendemos a mezclar la palabra de Dios con nuestras opiniones. Algo que me mostró Dios ahora en este año es la santidad del púlpito, hermanos. La santidad del púlpito. El púlpito es un lugar santo. El púlpito no es para emitir opiniones personales, opiniones políticas o posturas ideológicas. El púlpito es el lugar para exponer la palabra de Dios, el consejo de Dios. Y mi objetivo como predicador es que salga de mi vida la palabra lo más puro posible, sin mis ideas preconcebidas, sin mis argumentaciones. Por eso yo ahora usted me ve que yo predico expositivamente. La prédica expositiva es aquella donde se agarra un pasaje y se extrae la verdad central del pasaje. Antes yo predicaba mucho temáticamente, que la predicación temática es buena también, pero la predicación temática muchas veces da mucho margen para la opinión de la persona. Porque yo digo, bueno, ¿qué voy a predicar? Ah, bueno, voy a predicar para motivar a la gente para ir, no sé, a un retiro. Entonces yo preparo el tema de tal manera que voy a motivarle y voy a usar la Biblia para sostener mis argumentos. Argumento 1, sostengo con 2 o 3 versículos. Argumento 2, sostengo con 2 o 3 versículos. Y en la mayoría de los casos sale bien, pero hay mucho margen para el espacio del ser humano. Hay mucho margen para la persona. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Por eso la predicación debe ser mayormente expositiva y en algunas ocasiones esporádicas temática. ¿Ok? Entonces tenemos que volver a la palabra,
Tenemos que filtrar las predicaciones con la palabra. Hace poco yo escuchaba una prédica ahí en las redes sociales de una conferencista y bueno, me sorprendió el número de likes y de wow y qué hermosa palabra. Yo la escuché y digo, ¿en dónde estamos? Porque era una palabra donde la obediencia, básicamente en términos globales, esta persona dijo que la obediencia no sirve, no tiene caso si uno no lo siente. Este es el evangelio del siglo XXI, el sentir. Este es el mensaje del evangelio de la iglesia de la Odisea, el sentir. Entonces, esta conferencista decía, si usted no lo siente, no sirve. Yo me voy para atrás, hermano. Me voy para atrás, porque yo he enseñado en innumerables ocasiones que usted tiene que obedecer, lo sienta o no lo sienta. Pero el mundo sentimentalista está predicando mucho del corazón, del amor, de la vida, no, que haga las cosas. Bueno, si usted las hace de corazón, gloria a Dios, pero si no las hace de corazón, igual las tiene que hacer. Voy a diezmar de corazón y también voy a diezmar cuando yo no lo sienta. Voy a servir cuando lo sienta, pero tengo que servir cuando yo no lo sienta. A veces no voy a sentir perdonar. A veces no voy a sentir congregarme. Entonces, si yo agarro esa regla, si yo agarro esa, digamos, postura de que mi sentir lo filtra todo, olvídese, hermano. Olvídese. Ya estuvo. Usted es Dios. Usted decide lo que hace y lo que no hace. Usted decide qué mandamiento aplica y cuál no aplica para su vida. Entonces, es sorprendente que hoy en día se está predicando un mensaje muy humanista, muy sentimentalista, y las hordas de creyentes que no están leyendo la Biblia están diciendo wow, están aplaudiendo, están glorificando, están diciendo tremendo, porque ellos no leen la palabra de Dios, porque ellos no tienen doctrina, porque ellos no tienen fundamento. Son sentimentalistas, son espiritualistas. No hay palabra, no hay fundamento. Por eso Dios le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes, número 1, y hagas, número 2. Usted no puede hacer si primero no guarda. Por eso mucha gente hoy, que ni siquiera saben los mandamientos de Dios, los violan deliberadamente porque no los han guardado. Siguen mintiendo de manera abierta, siguen robando de manera abierta, no diezman, le roban a Dios, descargan piratería, le roban a los autores, siguen codiciando. ¿Por qué? Porque Dios dijo, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Usted tiene que guardar la palabra de Dios. Usted tiene que estudiar la palabra de Dios. Usted tiene que fundamentarse en la palabra de Dios. Usted tiene que memorizar la palabra de Dios. Usted tiene que meditar la palabra de Dios. Usted tiene que leer la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios para que usted la guarde. Pero cuando usted la guarda, entonces usted la hace. Usted no puede hacer algo que no ha guardado. Y esa es la razón por la que muchos cristianos hoy en día están a favor del feminismo y del aborto. Porque ellos no han guardado los mandamientos. No han guardado los mandamientos. El sexto mandamiento dice, no matarás. A ellos les importa un cacahuate. Porque para ellos todo es sentimiento, todo es espiritualismo, todo es emocionalismo, todo es feeling. Eso es todo. Ese es su cristianismo. Pero Judas, el apóstol Judas,
dice que ellos son sensuales y no tienen al Espíritu. No tienen al Espíritu. Porque el Espíritu es el eje rector, es la brújula interna que nos certifica que estamos o no en el camino. Cuando no está el Espíritu, uno va a confundir las cosas y le va a llamar amor a cosas que no son amor. El amor homosexual, el amor lésbico. Ah, no, es amor. Dios es amor, vamos a amarnos todos. Y van a cometer errores. Necesitamos palabra, necesitamos fundamento, necesitamos fortalecer esta pierna, sobre todo los cristianos que pertenecemos a ese sector pentecostal, al sector carismático, al sector de iglesias proféticas, apostólicas. No hay palabra, hermano. Yo salgo y voy a lugares. Necesitamos fundamentar esa pierna. También dice Salmos 19:7, la ley de Jehová es perfecta, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Esta es la pierna de la palabra. Yo le animo, le exhorto a que usted fortalezca esta pierna, la pierna de la palabra. Estudie la palabra, memorice la palabra. Cómprese libros, buenos libros. Y libros antiguos mejor. Los libros muy modernos, es difícil encontrar un buen libro reciente porque tiene mucho de nuestra idiosincrasia, de nuestros paradigmas modernos. Incluso hay versiones de la Biblia que a mí en lo particular no me gustan mucho cómo están traducidas. Por eso yo soy Reino Valero, ¿no? Yo soy Reino Valero. ¿Por qué? Porque es una versión todavía que guarda cierta pureza, que se apega al pensamiento original. No soy muy dado a la nueva versión internacional y a otras versiones. Son buenas, no las voy a desacreditar, pero hay ciertos versículos que no me gustan mucho cómo están planteados. Seamos fundamentalistas en la doctrina, seamos conservadores en la doctrina, seamos tradicionales en la doctrina, aunque podamos ser innovadores en las formas externas, en la alabanza, en los eventos, en las actividades, podemos ser innovadores. Estoy siendo innovador en este momento al utilizar esta plataforma de StreamYard. Podemos hacer un evento innovador, pero la fundamentación tiene que ser en la palabra. La palabra de Dios es una de las dos piernas de la iglesia. La otra pierna es el espíritu. Cuando hablamos del espíritu, estamos hablando de la eficacia de la fe, del poder, de la presencia de Dios, de los dones espirituales, de la unción del Espíritu Santo. Y 2 Corintios 3:6 dice que Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. La letra mata, la letra por sí sola, la letra sin espíritu es legalismo. La letra mata, pero el espíritu vivifica. 2 Corintios 3:15 dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Este es el otro lado de la moneda, el Espíritu Santo. Digo, qué bueno tener doctrina, fundamento, teología, gloria a Dios, conocimiento bíblico, consejo de Dios de Génesis y Apocalipsis, gloria a Dios. Pero la otra pierna es el Espíritu Santo.
la presencia de Dios en nuestras reuniones, la unción del Espíritu Santo en nuestra enseñanza, en nuestras predicaciones, los dones del Espíritu Santo fluyendo en nuestras vidas, dones de sanidades, dones de profecía, dones de hablar en lenguas, dones de poder, milagros, fe. Es completamente bíblico, pero ¿qué es lo que pasa cuando hay espíritu y no hay palabra? Hay peligro. Hay peligro porque el ser humano, aunque el Espíritu Santo no nos va a dar nunca nada incorrecto, pero el ser humano puede abrirse a cuestiones completamente incorrectas, a la carne o a espíritus engañadores. Así que vamos a ver un error aquí. Le voy a mostrar esta gráfica y usted la va a entender inmediatamente. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Vea esta gráfica. La iglesia que tiene palabra, tiene doctrina, conocimiento bíblico, eh, tiene teología, pero no tiene espíritu. Miren la pierna, está corta. Y entonces, este tipo de iglesia o tipo de persona, vamos a aplicar esto a distintos niveles. Esta enseñanza que le estoy dando, usted puede aplicarla a su vida a nivel personal. Porque puede ser que usted esté desequilibrado en su caminar con Dios. O podemos aplicarlo a la célula, o podemos aplicarlo a la red o a una iglesia. Entonces, hay iglesias que lucen de esta manera, tienen doctrina, sí, tienen fundamento doctrinal, sí, la gente conoce Biblia, sí, se predica de acuerdo a la Biblia, sí, pero no hay eficacia, no hay unción, no hay poder, no hay gracia de Dios, no hay vida, los cultos están muertos, no hay presencia, inspiración, no hay revelación, no hay dones fluyendo. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues una iglesia coja. El resultado es gente que conoce a Dios, que sabe de Dios, que conocen la Biblia, que saben hacer las cosas, mas no tienen el poder para hacerlas. Y entonces, todo lo que ven en el libro de los Hechos solamente es algo histórico que pasó en el siglo I, ya no es para nosotros. Sanidades ya no es para nosotros porque pues están los hospitales. Entonces, este tipo de iglesias están cortas en lo espiritual, aunque tienen un fundamento. Pero como la iglesia tiene que caminar, estas iglesias utilizan una muleta. Y esa muleta, como no hay vida, como no hay presencia, como no hay unción, entonces hay que obligar a la gente a que lo hagan a la fuerza. Entonces viene el legalismo. El legalismo. Cuando está la gracia de Dios, la presencia de Dios, la gente se va a consagrar. La gente va a buscar a Dios. No hay que forzarlos. No hay que obligar, doblarles el brazo para que lo hagan, con una prédica del infierno para que lo hagan. Ellos van a anhelar hacer la voluntad de Dios. ¿Qué problema vemos acá? Hay Biblia, hay entendimiento, hay doctrina, pero no hay eficacia en la gente. Muchas veces no hay santidad o hay una santidad muy pobre. No hay unción, no hay revelación, no hay dones espirituales, no hay poder.
Estamos todavía en el ámbito de lo humano, soluciones humanas. Y entonces vemos incluso pastores con problemas depresivos yendo a psicólogos y a psiquiatras tomando medicamentos para la depresión, para la ansiedad. ¿Por qué? Porque han ignorado la pierna del espíritu, aunque se apeguen a la pierna de la palabra. Este es un error muy grave. Nosotros tenemos que cuidar de tener un equilibrio, en donde la palabra y el espíritu. Es complicado, hermanos, lograr este equilibrio. Me cuesta trabajo, yo les confieso que tiendo más a la palabra. El otro día pedí ministración con el pastor Gaylan hace un par de años. Yo le hice una pregunta y le dije, ¿por qué me cuesta tanto trabajo a mí orar por la gente para que reciban el bautismo del Espíritu Santo? Yo tengo el bautismo del Espíritu Santo, yo hablo en lenguas, pero yo le decía, cuando yo oro por la gente, tengo gente que no habla en lenguas, yo quiero que hablen en lenguas, me cuesta trabajo, me cuesta trabajo. Entonces, yo le confieso que a mí la pierna del Espíritu es la que tengo que fortalecer. ¿Cómo lo voy a hacer? Tengo que abrirme al Espíritu Santo, tengo que ayunar, tengo que buscar a Dios para fortalecer esta área. Tal vez porque tengo un llamado de maestro, tiendo más hacia la Biblia, hacia la escritura, hacia la palabra, pero tengo que también fortalecer esta otra área. Tengo amigos que son tremendos en la administración, tremendos cuando ellos bajan de la plataforma para orar por la gente, boom, 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 una administración tremenda. Nuestra pastora Elba allá en Coatzacoalcos, tremenda en la liberación. Una mujer tremenda, tremenda en la liberación. Entonces yo digo eso, wow, Padre, yo quiero eso, Padre. Yo quiero que me ayudes en esa área. Yo quiero que me fortalezcas en esa área, ¿ok? Pero ambas piernas tienen que estar bien fortalecidas. Así que esto es lo que nos muestra esta primer gráfica. Hay palabra, pero no espíritu. ¿Cuál es la solución para esto? Vamos a abrirnos a lo genuino de Dios. Yo quiero comentar algo acá también, muy importante, porque acá, bueno, no quiero juzgar a nadie, porque cada iglesia es distinta, pero en términos generales, las iglesias que caerían, digamos, dentro de este esquema que estoy presentando en esta gráfica, serían las iglesias históricas tradicionales, ¿no? Estamos hablando de la iglesia luterana, de la iglesia bautista, la iglesia metodista, la iglesia presbiteriana, la iglesia reformada, que, bueno, tienen doctrina, tienen cursos, se apegan a la escritura, pero no vemos que haya poder. Y muchas veces no solamente no hay ese poder, sino que es intencionalmente rechazado. ¿Por qué? ¿Por qué es rechazado? Porque el otro sector de la iglesia carismática, ha cometido abusos, excesos. Y entonces los demás cristianos dicen, no gracias, no gracias. Entonces, por ejemplo, ¿hay cosas genuinas del Espíritu Santo? ¿Hablar en lenguas podemos decir que no es de Dios? ¿No hay base bíblica para hablar en lenguas? ¿Profecía? ¿No hay base bíblica para profecía? Por supuesto que sí. Entonces hay cosas que son genuinas. Y acá es donde viene el desafío, que nosotros tengamos lo genuino. Pero hay un montón de cosas que son faramaya, de mucha gente carnal, que sale en las redes sociales haciendo faramaya. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con los demás cristianos? Dicen, no, gracias. Entonces, lo ponen todo en un círculo, lo encierran todo en una esfera y dicen, bueno, yo no quiero nada de esto, porque esto está raro, esto está feo, no me gusta. Entonces, desechan el paquete completo, incluyendo lo genuino de Dios. La Biblia nos exhorta a que nosotros probemos los espíritus. Y Jesús nos enseñó que las cosas raras
su veracidad se prueba por el fruto. Entonces, si yo he visto gente caerse bajo el poder del Espíritu Santo, tener experiencias tremendas, y luego, ¿cuál es el fruto? El fruto es un deseo intenso por amar a Dios, un hambre de la palabra de Dios, un deseo por predicar el mensaje de salvación, un anhelo ferviente por la santidad, un deseo ferviente por congregarse. Ese es el fruto de la llenura del Espíritu Santo. Pero también he visto a gente que se ora por ellos, se cae, se revuelca, brinca, grita, llora, y luego se levantan y siguen viviendo igual. Porque son emocionales, porque son carnales, porque no tienen al Espíritu. Y muchas veces por culpa de esas personas, los demás cristianos dicen, no, gracias, eso es desorden, eso se ve feo. Pero, bueno, sí se ve feo, se ve raro. Una liberación es fea, ¿no? Se ve fea una liberación. Pero yo quiero que usted entre a una sala de urgencias y me diga si va a haber orden en esa sala de urgencias y si va a estar bonita la sala de urgencias. No. Si usted entra a una sala de urgencias, a mí me picó una víbora hace como 16 o 17 años. Me picó una coralillo. Yo estaba recogiendo hojas allá en la iglesia y la culebra se puso debajo de las hojas y cuando yo metí mi mano para recoger las hojas, me dio una mordida tremenda. Me mandó 5 días al hospital, hermano. Cuando yo llegué a la sala de urgencias, una cosa terrible. Gente gritando, gente adolorida. Yo me estaba desmayando. Me sentaron allá en una silla que yo agarre el suero, me estaban poniendo suero. Yo tenía el suero ahí agarrado y me estaba durmiendo. En el piso la gente, en los pasillos la gente. Una sala de urgencias no es nada bueno, perdón, nada agradable, pero es bueno porque la gente está sanando. De la misma manera, cuando vemos una liberación se ve horrible, se ve feo, pero la gente está sanando, la persona está sanando. Ahora, porque muchos cristianos hacen show y falsifican la obra del Espíritu Santo, es que mucha gente no quiere nada con el Espíritu Santo. Pero tenemos que cuidar de no dañar lo genuino de Dios. Por eso soy muy cuidadoso en las reuniones, de no abrir tanto lo del Espíritu Santo para que no tengamos allá cuestiones medio raras. Tenemos que ser sabios y es un desafío también. Así que podemos decir que esta gráfica, ¿no?, aplicaría para iglesias o personas que tienen mucha Biblia, pero no hay la eficacia de ese conocimiento en la vida práctica. No hay fruto, no hay evidencia. Son como los fariseos el tiempo de Jesús, que sabían la palabra de Dios, mas no había fruto en sus vidas de lo que ellos sabían. Solo era religión, solo era legalismo, solo era fariseísmo, no había vida. Así que este es el primer error, que haya palabra, pero no espíritu. Vamos a la siguiente gráfica y ya sabe usted cuál es la otra contraparte, ¿no? Aquí tenemos espíritu, pero no palabra. Y aquí, bueno, aquí cae todo el otro sector de la iglesia cristiana. La iglesia cristiana pues está, digamos, dividida en 2 grandes sectores. El sector histórico, que digamos del siglo XIX para atrás, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera. Estamos hablando del metodismo, del anabaptismo, del presbiterianismo, del reformismo, del luteranismo, ¿no? Todo ese sector, podemos llamarle el sector histórico,
que tiene mucha palabra, pero no acepta las cosas del Espíritu Santo. Pero acá estamos viendo el otro sector, el pentecostalismo, el carismatismo, el neopentecostalismo y las iglesias que pertenecen a esa línea que fomenta los dones del Espíritu Santo. La palabra carismático viene de la palabra griega caris, que significa dones. Cuando vimos el tema de los dones del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, yo le explicaba que los dones del Espíritu son los carismas del Espíritu Santo. Cuando hablamos de una persona carismática, estamos hablando de alguien extrovertido, una persona que es abierta, ¿no? Y que expresa, carismático, una persona que tiene carisma, que tiene gracia. ¿Mm? El problema que hay en estas iglesias muchas veces es que no hay palabra. Este es el problema y es lo que hay que cuidar. ¿Hay presencia de Dios aquí? Sí. ¿Hay llenura del Espíritu Santo? Sí. ¿Acá? Sí. ¿Hay lenguas, profecía, sueños, visiones? Sí. ¿Hay unción? Sí. ¿Hay gracia de Dios? Sí. ¿Las reuniones son tremendas? Sí. ¿Hay presencia del Espíritu Santo en la alabanza? Sí. Pero muchas veces no hay bases doctrinales, no hay fundamentos doctrinales. Muchas veces hay muchos errores doctrinales. Acá es donde lo que yo le comento, entra el humanismo a la iglesia, entra el relativismo a la iglesia, porque no hay una doctrina definida. Pues cada quien predica lo que sienta, lo que crea, como se dice coloquialmente en esos círculos, lo que el Espíritu te ponga. Bueno, sí, yo creo en eso. Pero muchas veces lo que el Espíritu te ponga, lo que se te ocurra, ¿no? Y uno no va a la palabra. Uno no desarrolla un tema bibliocéntrico. Uno desarrolla un tema que tiene mezcla, tiene Biblia, sí, pero la Biblia la uso para ponerle, acuñar o ponerle cuñas o sustentar mis argumentos que muchas veces son humanistas, son modernistas, son progresistas, son liberales. Y no podemos hacer eso. Es incorrecto hacer eso. Entonces, este tipo de iglesias muchas veces predican motivacionalmente. Y entonces hay mensajes como no importa lo que hayas hecho, no importa que ayer te acostaste con una prostituta, estás acá y Dios te ama. Bueno, sabemos que Dios es amor, ¿no? Y cuando hay arrepentimiento genuino, Dios nos recibe. Pero muchas veces se saca el mensaje del arrepentimiento porque es un mensaje feo. Se saca el mensaje del pecado, ya no se predica del infierno. Entonces todo es lindo, todo, Dios es así, la gracia de Dios y Dios es tu Padre y no te preocupes de nada. Entonces ya no hay responsabilidad humana porque no hay doctrina, no hay fundamento. ¿Cuál es el resultado? En estas iglesias hay gente que ama a Dios, pero tienen muchos errores doctrinales. Hay gente que desea servir a Dios, pero no sabe cómo hacerlo. ¿Cuál es la muleta que trae este problema? El espiritualismo. Siento de Dios. No es el tiempo de Dios. Dios me dijo que todavía no diezme. Dios me ha mostrado que todavía no debo perdonar. Hermano, pamplinas, hermano. Pamplinas. Eso no es de Dios. No es la postura de un creyente genuino. Tenemos que andar en el Espíritu, tenemos que andar en el nuevo pacto, tenemos que andar en la gracia de Dios, pero sin desprendernos de la ley de Dios, de la palabra de Dios, de los estándares de Dios. Si usted filtra todo por el sentir, me temo que va a cometer muchos errores va a cometer si usted se guía por el sentir. ¿Cuál es la solución para este
para este tipo de iglesia o de persona, ¿cuál es la solución? Métase a la Biblia, cursos, memorice versículos, lea las historias bíblicas, lleve su Biblia a la iglesia, lea su Biblia. Hay muchos cristianos que no leen la Biblia. Y no estoy hablando de cristianos mundanotes, estoy hablando de cristianos que se paran en las plataformas y agarran instrumentos y predican y están de ujieres y están en los ministerios y no están leyendo la palabra de Dios. Sí hablan en lenguas, sí son sensibles al Espíritu Santo, sí tienen muchos dones espirituales y gloria a Dios, pero su gráfica es esta que vemos acá. Necesitan una muleta. ¿Y cuál es esa muleta? El espiritualismo. Tremendo. Definitivamente este es el peor de los casos. Este es el peor de los casos. No recomiendo a nadie que, bueno, si alguien está en esta postura, pues tiene mucho que hacer. Tenemos que trabajar. Pero aquí tenemos que fortalecer ambas piernas. Yo le pregunto, ¿cuál es el estado de su vida hoy? ¿Este? ¿Cuál es su pierna fuerte? Yo ya le dije, en mi vida muchas veces tiendo a esta gráfica, digo, no soy tan así, ¿verdad? Pero tiendo, esta es mi pierna fuerte. ¿Cuál es su pierna fuerte? ¿La palabra? ¿El espíritu? ¿O no tiene ninguna? ¿Cuál es su pierna débil? ¿La palabra en este caso? ¿El espíritu en este caso? ¿Cuál es lo ideal? Esto es lo ideal. Palabra y espíritu conviviendo en una armonía, en una simetría, en un balance, en un equilibrio, que les repito, es complejo lograr este equilibrio. Es complejo lograr este equilibrio. Necesitamos tanto Biblia. ¿Sabe quién es la persona? Esto le va a gustar. ¿Quién es la persona que logró esto? Si usted lo logra, va a ser como esa persona. Aparte de Cristo, por supuesto. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un fariseo de fariseos. Una persona estudiada bajo la más rigurosa escuela rabínica, que era la escuela de Gamaliel. Un tremendo erudito bíblico, el apóstol Pablo, memorizando libros completos del Tanaj, del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo. Pero cuando el apóstol Pablo recibe la llenura del Espíritu Santo, cuando él recibe obviamente su arrepentimiento y conversión y recibe la plenitud del Espíritu Santo, tenemos esto. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo? Fue el más grande de los apóstoles y no era de los 12. Hizo más que los 12 juntos y él no era de los 12. El apóstol Pablo. Así que yo le animo, ese es un desafío para mi vida. Esta gráfica es el desafío para mi vida. Es el desafío para su vida. Y es el desafío para nuestra iglesia. Y es el desafío para su célula. Y es el desafío para su red. Y el desafío para nosotros. Que podamos tener esta armonía. Una iglesia equilibrada es una iglesia sana. Nuevamente le pregunto, ¿cuál pierna es la que tiene más fuerte usted? ¿Cuál pierna? Nirvayu dice, el espíritu es mi pierna fuerte. Necesito ejercitar mi otra pierna. Pues sí, adelante, Nirva. ¿Cómo fortalecemos en el caso de Nirva? El espíritu, la pierna de la palabra, cursos, libros, memorización, Biblia, lectura bíblica,
estudio bíblico. Tenga ya su diccionario de griego, de hebreo, de arameo, y comentarios bíblicos de todas las líneas denominacionales, no solamente pentecostales. Tenga ya comentarios bíblicos de Calvino, de Lutero, de los reformadores, de los bautistas, presbiterianos. Todos ellos tienen cosas buenas, no solamente de la línea pentecostal. Yo leo autores históricos, autores que son bautistas, que son presbiterianos. Yo tengo el comentario de Juan Calvino del libro de Romanos. Entonces, vamos a escudriñar la palabra de Dios para fortalecer la pierna de la palabra. Los que tienen fortalecida la pierna de la palabra, tengo amigos que son eruditos bíblicos, que son enciclopedias bíblicas, pero no tienen fruto. ¿Qué les recomiendo? Ábranse al Espíritu Santo. Vayan a reuniones vivificadas. Ayunen buscando la presencia del Espíritu Santo. Y Dios va a hacer esa obra hermosa. Dios hizo eso en mi vida. En el año 96, yo era bautista. Tomé curso tras curso, Biblia, y sabía, bueno, teníamos conocimiento, pero no tenía vida. Y me di a la tarea de buscar la llenura, la presencia, el bautismo del Espíritu Santo. Me llevó un par de meses, pero el Señor me bautizó con su presencia. Y ahora el desafío es tener este equilibrio. Yo le exhorto a que fortalezca el área que tiene débil. El área que tiene débil. Estas gráficas pueden darle una idea de cómo luce la vida de un creyente o de una iglesia que tiene excesos y deficiencias en alguna de las dos piernas. Pero lo ideal es esto. Esto es lo ideal. Un equilibrio perfecto, simetría, doctrina, pero al mismo tiempo presencia. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Revelación de la palabra, enseñanza profunda, pero al mismo tiempo unción y poder. ¡Qué hermoso! Eso quiere Dios en nuestras iglesias. Esa es la meta, el objetivo a lograr como creyentes, como hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, claro que sí. Es un desafío, Pastor Jorge. Gracias por estar conectado. Amén, amén. Vamos a orar para que el Espíritu Santo nos guíe en este camino de fortalecer nuestra vida cristiana. Voy a dejarle aquí en pantalla esta gráfica para que se le quede allá en su espíritu, en su mente, y pueda usted trabajar en ella. Padre, gracias te damos por este tiempo de estudio bíblico. Bendigo la vida de mis hermanos, los pongo delante de ti. Te pido que fortalezcas nuestra pierna débil, Padre. Algunos estamos fuertes en la palabra, pero necesitamos fortalecernos en el espíritu para que tengamos equilibrio y para que tengamos simetría y para que podamos caminar de manera correcta. Otros, Padre, están fuertes en el espíritu, mas no tienen mucha palabra, no tienen fundamento doctrinal. Ayúdalos, Padre, fortalécelos. Oro por mis hermanos para que haya un equilibrio en sus vidas, una simetría en sus vidas. Ellos puedan caminar contigo, Padre, de una manera eficaz. Los bendigo, los pongo en tus manos y te doy gracias por este estudio. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues muchas bendiciones a todos. Gracias por estar conectados a esta transmisión. Nos vemos mañana a las 8. Tenemos estudio de primera carta de Juan. Y buenas noches a todos. Muchas bendiciones y bye.